Con la siguiente información responde las preguntas 16 y 17. Entonces siempre partimos leyendo un contexto cuando nos dan la instrucción de leer una información. Entonces eso nos da la pauta que esa información nos permitirá resolver una serie de preguntas. En este caso vamos a responder la pregunta 16 y 17. El contexto dice así: en las células eucariotas se crea una hebra de ARN mensajero, que su sigla es ARNM, a partir de la información del ADN que codifica para una proteína, proceso llamado transcripción. Este ARN mensajero se une a los ribosomas libres y en el retículo endoplasmático rugoso, el RER, se realiza la traducción. Como resultado, la síntesis de proteínas requiere de la transcripción y de la traducción. Este es un contexto que parte de un tema que es la genética, en el cual nos habla de una genética molecular donde participa un ácido nucleico llamado el ARN. Dicho ARN proviene de una hebra madre que es el ADN, el cual se encuentra en el núcleo. ¿Qué debemos aclarar o precisar? El ARN es el que va a permitir que se dé un código genético, una estructura que favorezca codificar o producir una proteína. ¿En dónde se realiza en esa célula dicho proceso? Entonces, primero debemos recordar que existe la formación de ARN que se llama transcripción. Pero luego ese ARN va a ser capaz de, a través de su código, favorecer la formación de una proteína, que se llama traducción. Entonces son dos mecanismos de la genética molecular: la transcripción, que parte del ADN para formar ARN, y la traducción, que parte del ARN para formar la proteína. El primer proceso, que se llama transcripción, sucede a nivel del núcleo, pero la traducción ya no se va a dar en el núcleo, se va a dar a nivel de unos organelos que tenemos a nivel del citoplasma llamados los ribosomas. Con dicha información, que es clara frente a unos procesos que se realizan fundamentales en las células, vamos a leer nuestra pregunta 16. Pregunta 16. La transcripción es un proceso que en las células eucariotas se realiza en él. Vamos a recordar, para también ganar dentro de nuestros conceptos fundamentales de la biología, la palabra células eucariotas. Entonces recordemos que EU traduce evolución y cario es núcleo. Entonces se refiere a todas esas células que tienen un núcleo dividido, es decir, que está delimitado por una membrana nuclear, que está definido. Entonces, cuando nos dicen que en dónde es que sucede esa transcripción, aparece la opción A, núcleo de la célula, porque allí se encuentra el ADN. B, en el RER, porque es un proceso anterior a la traducción. C, en el citoplasma de la célula, porque el ARN mensajero se une a los ribosomas. Y D, en el ribosoma, porque la información del ADN se expresa en el ARN mensajero. Entonces, recordemos que la transcripción es el paso de ADN, de la hebra madre, que es el ácido desoxirribonucleico, para formar ácido ribonucleico. Y esto se da en el núcleo de la célula. Por eso, cuando miramos las opciones, la única que está haciendo relación a esto es la opción A. La transcripción es un proceso que en las células eucariotas se realiza en el núcleo de la célula porque allí se encuentra el ADN. Entonces, para nuestra pregunta 16, la respuesta es la A.